¿Cómo se relacionan esos valores de la función máximos o mínimos que denominamos extremos? ¿Cómo se pueden relacionar con la derivada? ¿Cómo podemos encontrarlos o generar una técnica para encontrar esos valores máximos y mínimos de la función? ¿O qué valores de x hacen que la función tenga máximos y mínimos? Bueno, pues podemos acudir al siguiente teorema. El siguiente se denomina el teorema de Fermat. Vamos a ponerle aquí teorema de Fermat, pero hay que tener ciertos cuidados con él. Entonces, el teorema de Fermat nos dice que si f tiene un máximo o un mínimo locales en x igual a c y la derivada en x igual a c existe, entonces, solo así, cumpliendo esas dos cosas, nos garantiza ese teorema que la derivada en x igual a c, además de existir, vale 0. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, si ponemos, por ejemplo, nuestro eje y, nuestro eje x, y nos imaginamos una curva de la siguiente manera, vamos a pensar que es así nuestra curva, pues claramente vemos que este punto, vamos a llamarle x, que sea x igual a c, este punto de aquí representa un valor máximo, es decir, el punto c, f de c. Representa un valor máximo de manera local, ¿ok? Y la derivada no es otra cosa que una recta que es tangente a la curva. Entonces, si quisiéramos la derivada en x igual a 0, tendríamos la siguiente recta tangente, y esa recta tangente, su pendiente corresponde a la derivada. Entonces, para cada parte de la curva vamos teniendo rectas tangentes, y cuando llegamos a este punto que nos interesa, vemos que la pendiente o la inclinación de esa recta que está en verde, que es la recta tangente, vale 0. ¿Ok? Entonces, se cumple que la función tiene derivada, se cumple que tiene un máximo local, y estamos viendo que su derivada evaluada en x igual a c es 0. Muy similarmente ocurre para este otro punto que está más abajo, vamos a llamarle si quieren D, y vemos que S corresponde a un mínimo local en x ', a d, y ahora la derivada evaluada, ¿verdad? En ese punto corresponde a la pendiente de esa curva, f de d vale 0, es decir, la derivada vale 0. ¿Por qué? Porque la inclinación de la recta tangente a la curva es 0. ¿Ok? Bueno, hay una demostración formal para esto, no lo vamos a hacer ahora, pero lo que sí tenemos que verificar o revisar es que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque hay algunos casos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestra función ahora se trata de la función f de x es x al cubo? Sabemos que la gráfica de esto es básicamente una especie de S, ¿ok? De la siguiente manera, vamos a ponerlo así, lo más exagerado posible, y luego hace así. Esto es f de x, voy a repetirlo aquí, igual a x al cubo, ¿ok? Y pues claramente el punto que es interesante es x igual a 0. Entonces, la recta tangente a la curva viene así, pero en x igual a 0 es horizontal. Es decir, f' en 0, ¿vale? 0, ¿verdad? En x igual a 0, la derivada vale 0. Entonces, claramente aquí vean que tenemos varias cosas que resaltar. Primero, que la función en x igual a 0, es decir, c igual a 0, no tiene ni máximos ni mínimos, ¿verdad? Locales. Eso ya lo habíamos visto. La función no tiene máximos ni mínimos locales. Entonces, pues ya no vamos a poder aplicar como tal el teorema que vimos hace un momento, ¿verdad? Porque era una de las condiciones que nos pedía. Pero bueno, vamos a analizar qué pasa en este caso y hay que ser cautelosos. En este caso, la f' de x
sí existe. Pero, ¿cuánto vale? Bueno, vamos a ponerlo. Pues si f de x vale x al cubo, f' de x vale 3x cuadrada, es decir, sí existe, ¿vale? Y en este caso, f, el valor de x igual a c es el 0, f' sí vale 0, ¿ok? Entonces vamos a regresar rápidamente al teorema. El teorema nos pide que si o nos dice que si la f tiene un máximo o un mínimo local, entonces va a pasar algo más. ¿Tiene esto un máximo o un mínimo local? La respuesta es, en este caso, no tiene. Bueno, entonces ya de entrada no es exactamente el teorema que se va a cumplir, ¿verdad? Porque ya no cumplió la primera parte. En este caso la derivada sí existe y en este caso la derivada evaluada en ese punto, que es esto que está acá, sí da 0. Sin embargo, no estamos aplicando realmente ese teorema. Lo único que significa que la derivada sea 0 en x igual a 0 es que la recta tangente a la curva pues, tiene inclinación 0 en ese punto. ¿Ok? Entonces, este es un caso donde no se cumple una de las premisas, sin embargo, sí da el resultado que es que la derivada evaluada en ese valor sospechoso sí da 0. ¿Ok? Pero no se está cumpliendo las premisas del teorema, no hay ningún problema. Y ahora analicemos otro caso especial. Vamos a analizar, les voy a graficar a ustedes y voy a poner la gráfica de esa función y espero que ustedes ya se estén imaginando cuál es esa función. Esa función es y igual a valor absoluto de x, ¿ok? Que es esa especie de v. ¿Qué pasa otra vez en x igual a 0? En x igual a 0, si yo establezco una vecindad, en x igual a 0, observo que efectivamente la función en x igual a 0 tiene, subrayo tiene, un mínimo, en este caso, local. Lo subrayo en azul porque es cerca del valor de x igual a 0, pero al mismo tiempo también representa un mínimo global o absoluto, ¿verdad? Entonces, se está cumpliendo la primera premisa del teorema de Fermat. Sin embargo, f', ¿verdad? En ese caso, en 0, no existe. En ese caso, la f' no va a existir evaluada en 0, ¿ok? Entonces, nuevamente, este es un caso curioso donde tenemos un mínimo local y global, sin embargo, la derivada no existe. Y mucho menos, pues que f' en 0 sea 0, ¿ok? Bueno, entonces, lo que en realidad sugiere el teorema de Fermat, que ¿para qué lo ocupamos? Pues para buscar los valores extremos, es decir, máximos y mínimos de una función, los valores, los números o valores de x, donde la función se hace máxima o mínima, tiene máximos o mínimos. Entonces, lo que en realidad nos sugiere este teorema es que tenemos que empezar a buscar esos valores extremos en dos casos. Cuando la f' de c vale 0, puede ser el caso que tengamos un máximo o un mínimo, puede ser el caso. Pero también, así como en este último del valor absoluto, la función tiene un mínimo y la derivada en ese punto no existe. Entonces, f de c o f sí no existe. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en empezar a buscar esos valores extremos en estos dos lugares, donde la derivada se hace 0 y donde la derivada no existe. Bueno, pues esos valores de x donde la derivada se hace 0 o no existen, se denominan este valor de c o este valor de c donde la derivada no existe, se denominan valores críticos o números críticos, ¿sale? X igual a c
Cuando x vale c, y si lo sustituimos en la derivada se hace 0 o la derivada no existe, entonces se le llama un valor crítico, ¿ok? Ahora veamos rápidamente un ejemplo. Nos piden en este ejemplo que si tengo una función f de x igual a x a la 3 quintos por 4 menos x, una función muy fea. Ahora no tengo yo la gráfica, pero de la experiencia previa, lo que yo tengo que entender es buscar esos valores de x que van a hacer que mi derivada se haga 0 o que mi derivada no exista, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar la derivada, f' de x, y en este caso noten ustedes que tengo un producto. Entonces, derivo como si tuviera un producto, ¿verdad? Entonces tomo x a la 3 quintos, el primero, por la derivada del segundo. La derivada del segundo la escribo. La voy a escribir en este momento. Ahí está. Más el segundo por la derivada respecto de x del primero. ¿Ok? Ahí vamos bien. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de 4 menos x? Es la derivada de una resta. La derivada del 4 menos la derivada de x. La derivada de 4 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. ¿Ok? Luego, más 4 menos x. Y la derivada, en este caso tengo de potencia. Me queda 3 quintos de x. Vamos a poner aquí 3 quintos menos 1. Es decir, menos 5 quintos me da menos 2 quintos, ¿verdad? Entonces tengo x a la menos 2 quintos por la derivada de x respecto de x, ¿ok? Bueno, ahora simplemente pues hay que agrupar. Vamos a tratar de acomodar esto un poco mejor. Tengo menos x a la 3 quintos más, y vamos a poner esto de alguna manera, me queda 3x, vamos a escribirlo así, 3 por 4 menos x, y en el denominador vamos a poner el 5 y vamos a poner el x a la 2 quintos, ¿ok? Saco como un denominador que es 5 veces x a la 2 quintos y multiplico, ¿ok? Y acomodo los términos. Vamos a poner entonces, vamos a poner aquí 5x a la 2 quintos como un denominador, y vamos a poner primero este, por ser positivo, vamos a poner entonces 3 por 4 menos x, y luego menos, y en este caso 5 y una x arriba, porque x a la 5 quintos entre x a la 2 quintos me da el x a la 3 quintos que está acá, ¿ok? Bueno, y de ahí simplificando, o haciendo los productos y simplificando, me queda, vamos a hacerlo rápido, 12 menos 13x menos 5x dividido entre 5x a la 2 quintos. Entonces términos semejantes se suman, me queda raíz de quebrado, 12 menos 5, 8x, ¿verdad? 8x y 5 por x a la 2 quintos en el denominador, ¿ok? Entonces ya tengo la derivada. La derivada es esto que está aquí. Entonces, regresando, ¿qué necesitaba buscar yo? Los valores de x, que se llaman valores críticos, que hacen que la derivada se haga 0 o que la derivada no exista. Para que la derivada no exista, el denominador se tendría que hacer 0. Y la manera que tiene el denominador en esta fórmula para hacerse 0 es que la x valga 0. Si la x vale 0, arriba no sé qué me queda, pero abajo me queda un 0. Es decir, la derivada en x igual a 0, f' en 0, no existe. ¿Okay? No se puede dividir entre 0. Bien. Ahora, por otro lado,
si la x, algo tiene que valer para que el numerador se haga 0. Vamos a ver, este numerador, ¿cuándo es 0? Vamos a investigar. Me queda 12 menos 8x igual a 0. Ahora lo estoy forzando al numerador a que se haga 0 para que toda la derivada se haga 0. Me queda 12 igual a 8x. Y x es 12 entre 8. Saco mitad arriba, mitad abajo, mitad arriba, mitad abajo. Entonces, en x igual a 3 medios, f' en 3 medios vale 0. ¿Ok? Entonces ya terminé. X crítica 1 vale 0. ¿Por qué? Porque la derivada no existe ahí. Y x crítica 2 son dos valores de x críticos. X crítico 2 vale 3 medios. ¿Ok? Y entonces con eso básicamente termino este ejercicio. Los números críticos son 3 medios y 0. Bien,